El siglo de Durango, muy buenas tardes. Jueves 23 de julio, 12 del día. Estamos comenzando con una mesa más de En Pleno Siglo. Me da mucho gusto saludarlos y, por supuesto, saludar al buen Víctor Montenegro. ¿Cómo estás, mi Víctor? Jorge, pues bien y gracias como siempre. Encantado de estar aquí en esta mesa. Qué bueno que aquí estás con nosotros, como siempre. Y, por supuesto, también a las personas que ya se están integrando a esta transmisión. Vamos a platicar de distintos temas. El martes estuvimos aquí comentando acerca de lo que fue el inicio de la feria. Sí. Platicamos un poco del tema de esta famosa entrevista Ujú. que hizo la periodista Adela Adela Micha, Micha, con cargo al erario. claro, por supuesto. Pero todavía no teníamos el dato Ujú. de cuánto había cobrado el, esta periodista por la entrevista que se hizo aquí en Durango, en la Ujú. Velaria. Y bueno, dándonos a la tarea de investigar, el equipo aquí de Digital pues encontró una factura que se hizo para la Feria de Zacatecas en el 2024, Ujú. donde lo mismo que prácticamente hicieron aquí El en mismo, el Durango, mismo formato. mismo formato, lo que incluía, eh, pero pues prácticamente se trasladaban a la Feria de San Marcos. Ujú. Y resulta que la factura que algún medio de comunicación de De Aguascalientes pues la Aguascalientes. consiguió vía transparencia, Ujú. pues resulta que para esa entrevista cobró 1,130,000 pesos. 160,000 pesos. Fíjate, sí, ya con IVA. Uno punto Ya, dieciséis ya, con, millones de pesos. ya con IVA. Pues obviamente es una cantidad importante, Claro, es una cantidad considerable. que tú y yo platicábamos y Ujú. decíamos, vale la pena, o sea, la verdad vale la pena pagar ese dinero. Yo no, y yo vuelvo a insistir, yo no me meto en el trabajo de la periodista, al final Ujú. ella es Sí, bueno, su, pues es su chamba, es su negocio, es su claro, empresa. claro, y pues Vende digo, publicidad, espacios. exacto, o A sea, eso se dedican los medios de a comunicación. eso no es criticable, o sea, al Ujú. final ella está haciendo su trabajo, por eso la buscan. Ujú. Vemos que el gobierno de Durango se ha convertido en uno de los clientes favoritos. Claro. Pero aún así, vale la pena pagar una entrevista de esa cantidad para promoción, para justificar la promoción, para tratar de que venga más gente. Ujú. ¿Con qué objetivo se hace esa entrevista? Y Ujú. sobre todo, la pregunta aquí es, ¿por qué no se informa y por qué no se transparenta los costos? Mira, ese tipo de documentos normalmente en los gobiernos estatales, es decir, sus áreas de transparencia, lo tienen que hacer público, es decir, están obligados a tenerlos arriba en sus plataformas en internet para que la gente tenga fácil e inmediato acceso a toda esta información. Es decir, no necesariamente se tiene que recurrir a una solicitud de acceso a la información y de transparencia y de datos personales porque están obligados los gobiernos en México a mostrar todo este tipo de detalles. A lo mejor, no sé, a lo mejor y no la publicó un medio ya en Aguascalientes, sino que se pudo haber encontrado directamente en los portales de transparencia, en este caso en el del gobierno de Aguascalientes. Si tú vas al portal de Durango y en el apartado que tienen ellos de transparencia, pues sí te muestran aspectos mucho, muy básicos, ¿no? El organigrama, algunas Sí, sí, sí. estructuras, algunos padrones de proveedores, pero información como esta normalmente la tienen reservada y esto hace pensar que obviamente lo hacen con toda la intención de que no se difunda cuál es el estatus o los mecanismos del cómo se contratan este tipo de servicios para el gobierno del estado. Aquí cabe mencionar, y hay que entenderlo así, que planteas tú, por ejemplo, el asunto de qué tanto podría beneficiarle o ayudarle a Durango o a promoción, ¿no? Con este tipo de espacios tan caros, ¿no? Porque son onerosos, son bastante costosos, porque esta se da en un contexto donde ya venía el gobernador Esteban Villegas de una entrevista previa allá en la Ciudad de México en los estudios, donde también obviamente que se contrató por el espacio, se pagó por este servicio
y que se utilizó para tratar de darle vuelta a la narrativa esta de la inseguridad y los vínculos a los que se hizo referencia en algunos medios, en Lo algunas de la visa, filtraciones ¿no? periodísticas, lo de la visa y lo del asunto de los presuntos nexos o vínculos con actividades de Señalamientos. la Ujú. delincuencia organizada. Ahí fue donde prácticamente Adela Micha lo amarró, ¿no? Y la feria, ¿cuándo empieza? Y ahí aprovechó y le dijo, bueno, pues estás invitada, nomás que ahí voy con todo el equipo. Estimábamos, Jorge, tú te acuerdas, el martes pasado hacíamos referencia a una publicación también de 2024 donde se decía que Adela Micha cobraba entre 450,000 y 500,000 pesos por entrevista ahí en el estudio, no hablando de políticos, una entrevista, no sé, a lo Normal. mejor normal, a un artista, ¿qué te gusta? Pues a un funcionario de nivel medio. Pero hablando de invitados con un perfil de primer nivel, como puede ser un gobernante, un gobernador del estado, un alcalde, un presidente, un diputado, un senador, pues obviamente que la tarifa es mucho más elevada. Yo te decía en aquel entonces que podría haber sido a lo mejor una entrevista de 1 millón de pesos, por irnos así por abajo, pero surge ya ahora esta factura, se ventila, la ventiló el Siglo de Durango antier, Sí. me parece. Justamente después de que tuvimos el programa y hablamos de eso, yo me Sí, por la sorprendí cuando tarde. vi la nota. Entonces, eh, pues si el formato por el que cobró Adela Micha 1,160,000 pesos, Sin contar sin contar hospedaje hospedajes, y exactamente es a lo que iba, transportación. falta todavía eso, porque estamos hablando de que fácilmente pudieron haber sido 2 millones o 2,500,000 pesos. ¿Por qué? Porque además tiene que trasladar a todo el equipo, o sea, son gastos que tiene que absorber y que están estipulados así en los contratos. Había que Claro. revisar muy, muy bien todos las cláusulas de todos los contratos e indagar mucho más allá, porque a lo mejor ellos lo hacen a través de otros mecanismos, pueden tener, no sé, a lo mejor o alguna subempresa o una área alterna que se encargue de hacer este otro tipo de facturación, ¿no? Etcétera. Pero a lo que voy es que sí es importante que se transparente, que diga prácticamente comunicación social y que a través de la Secretaría de Finanzas se haga público esta información, porque tiene que estar en el portal. Es importante que esté ahí para que la ciudadanía, No, claro. cuando necesitemos, digo, por ejemplo, yo encontré, fíjate, sin una solicitud de acceso a la información, yo encontré la factura de aquella camioneta Blindada. tecnológica blindada que compraron, la primera, porque creo que ya tienen muchas más de ese tipo. Yo la encontré así de manera directa. No tuve que hacer una solicitud de acceso a la información, es decir, están ahí en internet, se pueden consultar, se pueden buscar, pero lamentablemente se percibe o hay la suspicacia, ¿no? Por parte de la opinión pública de que se mantengan bajo el ostracismo todo este tipo de información. ¿Por qué? Porque políticamente no les conviene, porque saben que les puede causar una afectación a la imagen, ya no digamos del gobierno, sino del propio gobernador, ¿no? Pero fíjate, aquí sí, o sea, yo coincido contigo en un tema. Se tiene que transparentar, Sí. punto. Lo puedes justificar como una promoción, aquí hay que preguntar si vale la pena. Sobre todo si vale la pena, teniendo en cuenta que tú mismo, gobierno del estado, dijiste que el año pasado nada más tuviste 22 millones de pesos de ganancia. Eso es lo contrastante, también Entonces, si nada exactamente. más tienes 22 millones de pesos Sí. de ganancia, Ujú. ya te gastaste 1,5 en una entrevista. Pues para ellos son como 22 pesos, yo creo, porque se Bueno, los gastan así de manera tan... pero, o sea, a lo que voy es, ahí ya en la balanza no es tan favorable, No, no. porque ellos mismos, El costo-beneficio exacto, no es ellos mismos equiparable. dijeron que esos 22 millones de pesos se gastaron en salarios, mantenimientos, Sí. incentivos, o sea, que prácticamente hacen falta. Ujú. Entonces, ya desde ahí siento que no coincide. Y el problema que hemos señalado aquí constantemente es no se fijan en sus propios dichos, Ujú. no se fijan en su propia información, porque un día la secretaria de Turismo en mayo pasado dice, esta feria va a generar 200 millones de pesos aproximadamente de derrama económica. Está bien, Ujú. algo acorde a la realidad, porque un año antes, en el 2024, había generado 271. Dices, está bien, la situación económica no es la misma, Ujú. contemplando todo ese tema, pues 200 millones de pesos no estorban en Sí. derrama económica, al contrario, qué bueno. Y luego sale esta entrevista donde ya te gastaste 1,5 para
salir a decir que números falsos, números irreales, decir, no, esta feria genera 500 millones de pesos. ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, no. ¿De dónde? O Sí. sea, esa información, ¿de dónde sale? La sola panadería vende 1 millón diario, dicen, Una ¿no? panadería vende 1 millón de... No es Es cierto. O sea, mentira. eso son mentiras. Ujú. Vamos a hacer cuentas, esas son mentiras. Para que pueda vender 1 millón de pesos diario una panadería necesitaría vender 600 panes por hora. Ujú. 600 panes por hora de 150 pesos. Y no creo que un establecimiento tan pequeño ahí en la feria tenga la capacidad para Ponle, tal producción, ponle. ¿no? Es Durante muy difícil. 600 panes por hora durante 12 horas Ujú. seguidas. ¿Qué negocio te va a dar eso? Ujú. O sea, es ilógico. Por eso vuelvo a lo mismo, no hay alguien que se dedique a decir, esas cifras no son reales. Ujú. O sea, de verdad, vamos a ser congruentes. Claro. Los 200 millones que dice Lisa Aro, los veo más congruente, lo veo más cercano a la realidad. Ujú. Está bien, pues vamos a manejarlo en 200. ¿Quieren subirse a una cifra alegre? 300. 300. Vamos a generar 300 millones, está bien. Ujú. Y sale el gobernador a decir 500 millones de pesos. ¿De ¿De dónde? dónde? ¿Para quién? Ujú. ¿Dónde? Hay negocios que venden 1 millón de pesos. No es cierto. Ujú. Eso no es cierto. A lo mejor un día puede ser que sí, que le haya ido muy bien y Ujú. durante 12 horas vendió 600 panes. Imagínate la fila que hay que hacer Claro. para generar 1 millón de pesos, ¿eh? Sí. 600 personas. Sí, claro, puede ser una situación de un día específico, ¿no? Que a lo mejor por el artista que hubo en la velaria, pues pudo haber más visitantes, ¿no? Y si hay fila, pues Exacto, cuando tú vas a la feria vas a ese sí, pan y si hay sí, fila. claro, pero si ya lo promedias con todos los días, o sea, es Es imposible, es ilógico. ilógico que Tú lo dijiste a Mm. manera de sarcasmo, pues vamos a hacernos panaderos. O sea, sí, estamos haciendo aquí o sea, periodismo, olvídate, ¿no? o sea, Claro. ¿qué negocio te genera 1 millón de pesos diario? Ujú. O sea, en Durango. Vamos. Sí, y definitivamente, y bueno, pues este tipo de espacios, pues para eso han servido, nada más, ¿no? Digo, para eso yo creo que los contratan, ven de alguna manera que al difundir pues estas cifras alegres de manera masiva a través de las redes sociales y con un espacio que tiene pues bastantes seguidores, como lo es el de la saga de Adela Micha y muchos otros contenidos que se manejan ahí, pues a lo mejor ellos lo ven conveniente, pero la realidad es que, mira, ya hay también una gran preocupación y sobre todo descontento, más que preocupación es un descontento, un enojo, un enfado por parte de los empresarios de los medios de comunicación aquí localmente, de todos, desde los más grandes hasta los medianos y hasta los más chicos, porque hay un incumplimiento, no hay seriedad en cuanto a los contratos o los convenios que se realizan por parte del gobierno del Estado de Comunicación Social con estas empresas, con estos negocios, y pues hay adeudos. Hay algunos que les deben facturación desde el año antepasado y luego llega el cierre fiscal, final de año, y la negocia, ¿no? Condóname, te debo 8 facturas, condóname la mitad y te pago la otra mitad. Entonces, pues el medio o el periodista o quien tenga un acuerdo de un convenio, un intercambio ahí comercial con el gobierno del estado por servicios prestados, pues dice, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Pero al ver este tipo de gastos excesivos que hace el gobierno del estado, pues yo creo que ya están vislumbrando que va a llegar diciembre y que ahí van a ver las repercusiones, ¿no? Porque va a ocurrir lo mismo. Y además, porque no es nada más esta entrevista que pudo haber sido, vamos a ser prudentes, ¿verdad? Vamos a pensar que es por la misma cantidad, 1.160.000 pesos, 1.200.000 pesos. Pero no nada más fue esa. Fue la de que se realizó ahí en el estudio y han sido otra que se hizo también en 2024 y otras dos que se hicieron por otros temas también allá en el estudio. Es Con cliente Adela frecuente. Micha, es cliente frecuente. Está registrada la empresa, que es algo así de telecomunicaciones, no recuerdo bien el nombre fiscal, pero está registrada en el padrón de proveedores. Ahí está, lo puedes consultar, ahí está en la página. A ver, ¿tú crees? Ahorita que decías el tema de que hay varios medios de comunicación a los Ujú. que no les han pagado Ujú. facturas desde hace años. Ujú. ¿Tú crees que a Adela Micha le dijeron, ahí te lo pago después, ¿no? Ah, no, claro, O ella, sea, como lo dice su mismo nombre, por Adela. Por Adela, o o sea, sea, sí ¿tú crees cobra. que ella va a Claro, venir no, no, no.
con tu equipo de producción y todo, y le van a decir, ¿sabes qué? Todavía te debo lo del hace 2 años, cuando viniste. No, Ahí luego claro. te pago, ¿no? Y eso, claro, y eso también enfada más a los medios locales, a los compañeros, a los dueños de estas empresas grandes, porque pues se sienten marginados, se sienten discriminados por esta situación. Es Y, decir, y, ¿por y qué? olvídate los medios. Cuando los medios demuestran aquí que tienen sus audiencias también, es comprobable. A ver, pero olvídate de los medios, porque al Ujú. final también ahí luego van a entrar los que lo confunden el tema de publicidad con el tema de dádivas. Sí, es que Eso, ese es otro pero a ver, asunto. el tema es, ya olvídate los medios de comunicación, Ujú. los empresarios, Sí, los los proveedores, proveedores, bienes proveedores, y servicios, que sí. son gente que ha prestado un servicio y que está esperando que le paguen desde hace años, Ujú, por lo menos 2 años. ujú. ¿Qué crees que piensa ese empresario cuando se la está viendo difícil, cuando está viendo la situación en Durango, cuando ve que no hay dinero, no hay Que circulante, ya lo trae Hacienda. que ya lo traen, que le cancelan que no le han pagado, que les cancelan las facturas y que se las vuelven que les piden que refacturen otra vez? ¿Sabes qué? Necesito Mm, cerrar el ejercicio fiscal, vuélvela a refacturar, ¿no? cancela las que me habías mandado y vuelve a emitir. Y que a lo mejor, no sé, que te den 1 millón de pesos que te puedan deber. Ujú. Que para un empresario local, 1 millón de pesos, pues obviamente te permite seguir generando, dando empleos, Sí, claro. pagando. Y que diga, no, pues no tengo. Ahí vete, a ver si en diciembre. Ujú, A ver, porque habían prometido que en abril ya ujú. no iba a haber deuda, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ya pasó. Y luego se enteren que por Adela Claro. pagaron un Pagaron, millón y exacto. medio para que viniera a decir nada. Porque es la verdad. Ujú. ¿Qué hubo o esa entrevista qué pudo haber cambiado? ¿Qué pudo haber generado a favor de? No, al contrario, al igual que la del estudio, nada más lo exhibieron más. En aquel caso, sobre la situación de seguridad, sobre los operativos, y en este caso de la feria, pues todo también se exhibió, lo exhibió él solo con estas mentiras que está contando sobre la cantidad No, deja tú, la señora, de lo de la obviamente, imagínate feria. la señora que ya la exhibieron diciendo que vende 1 millón de pesos, que no es real, Pues ese es un tema de y que seguridad. el mismo director de la feria dijo, para que no la vayan a visitar. O sea, por ¿Quién favor. es? ¿A Ahora, quién se tú refiere, dijiste muy Lauro? bien, ¿eh? Yo no me acordaba, sí es cierto. Cuando Mm, empezó el primer año de la feria de Esteban Villegas, también la trajo. sí. Estuvo aquí. Ujú. ¿No te acuerdas que también fueron al Gordo y la Flaca Ah, sí, y en dijo Univision, en los estudios en Miami? que fueron, no me acuerdo cuántos minutos, eran muy pocos, 5 o 10 minutos, no me acuerdo, pero que fueron regalados, que fueron gratis. ¿Tú crees que una empresa, que No. una cadena internacional como que es Univision, creo? O sea, es Sí, Univision, sí. Univision, ¿tú crees que van a No, regalar no. espacios? O sea, ¿qué A ver, medio regala un espacio menos a un gobernante, un cliente, como un si gobernador? Adela te está cobrando 1,5 por venir, ¿cuánto crees que que te costó el Gordo y la Flaca en estudio? No, y Univision cobra en dólares. Exacto. O sea, ese es el problema de que no tengan a alguien capaz que diga, esto no cuadra, Ujú, esto se ve mal, esto no es creíble, ujú, estas cifras contrastan con lo que ya dijimos ujú. anteriormente. O sea, solitos se Sí. van enredando. Entonces, hoy dicen una cosa, mañana van a salir a decir otra, mañana van a decir que Adela vino es más, que Adela pagó por venir, porque le encanta Durango y porque, o sea, son las Pues cosas que no son creíbles. hay que ver a ver si lo pueden demostrar, Y que vas no a les ver que cobró. hasta ahorita no han dicho, porque luego ya ves que se les encanta sacar fakes, Ah, diciendo que todo sí, es fake, falso. que todos son refritos, Sí. cuando los que utilizan refritos son otros. Pero bueno, Mm. vamos a ver, hasta el momento no han desmentido No, digo, porque faltaría que desmintieran lo que pagó la Feria de San Marcos no, pues por nada, Adela. nada más eso les Faltaría. falta. Vamos a ver qué dicen. Estamos dando el beneficio de la duda. Informen cuánto costó la entrevista, cuánto pagó y en qué nos benefició a nosotros. Ujú, Se generó, van a decir, en el 80%, 90% de visitantes. ujú. Pues no es cierto, No. no es cierto. No han venido más visitantes. ¿Quiénes vienen a la feria? Foráneos, paisas, gente de los alrededores, puede ser, pero hasta ahí. Ahora, si también le está yendo a la feria, como dijeron ahí en esta entrevista, pues ¿por qué no la pagan con recursos de la feria? O sea, ¿por qué tiene que ser de comunicación social? Se supone que la dirección de paseos, ferias, Ferias y paseos paseos, turísticos. se supone que es un órgano descentralizado, ¿no? Sí. Que supuestamente genera sus propios Pues eh, administra la feria, las ganancias. las ganancias y todo esto, paga proveedores. Entonces, ¿por qué no hacer la facturación directamente a este órgano, no? Pues esas son las dudas que tenemos, son las dudas que
Hay que preguntar. Que la pague Lauro. No, bueno, ya vi que por ahí empezaron a mover algunos videos con empresarios, con comerciantes del abanico diciendo que es la mejor feria, que han vendido muy bien. Y qué bueno, o sea, no se trata también de criticar, Sí los pues estás viendo. si los está yendo bien, qué bueno, Sí, qué sí, bueno. Y claro. que vean a Durango como una plaza atractiva, qué Ujú. bueno. El problema es, vuelvo a lo mismo, es luego se contradicen ellos mismos. Claro. Vamos a generar un plan de economía local. Ujú. Pues ellos no son locales, ellos vienen de pasada. Así andan ellos recorriendo todas las ferias en todos los Vi estados. uno que me llamó la atención que decía, yo tengo muchos años viniendo, A soy del eso se Estado de dedican. México, ya me conocen, yo vengo. La verdad es que esta feria cambió mucho. Él le tocó venir cuando era Sí, sí, sí. la otra feria chiquita. Ujú. A esta, pues obviamente, a comparación con otras está bien. Y qué Pudo bueno, notar la diferencia, sí, claro, claro. y qué bueno. ¿Qué dijimos tú y yo? Esta feria, cuando se creó hace 20 años, Ujú. estas nuevas Las instalaciones instalaciones. estaban pensadas para que 20 años después, o sea, hoy, fueran de las mejores del país. Claro. Tristemente no se ha logrado. ¿Por qué? Porque lejos de avanzar o de mejorar de lo que era hace 20 años a hoy, Ujú. hoy vemos menos empresarios, hoy vemos menos comerciantes locales, hoy vemos menos cosas de las que había antes. No hay restauranteros locales, Mm. no hay restauranteros locales. Ayer me decía alguien que conoce bien de este tema, dijo, ya nada más hay 3 o 4 personas locales que tienen ahí comercios de comida. El resto son foráneos. Ujú. Pues sí, son los que vienen, que por cierto, luego ya hubo ahí un video de un Sí. reportero de otra empresa que subió que le quisieron ahí Un cobro excesivo. sí, de 800 pesos por unos tacos. Mm. Suele pasar, eso es Sí. cíclico también, o sea, Ujú. pero son Le, empresas foráneas. le aplicaron la de la pluma cuata, ¿no? A la Sí, hora sí, la punta, del el doblete, 30% sí. de propina y no Ujú. le querían dar el ticket, o sea, bueno, eso es lo que está pasando ahorita en la feria. Mm. Vamos a ver, son los primeros días, ya hubo cancelaciones, Ujú. ha habido buenos conciertos también. Pues si no se trata de desear que le vaya mal, No, se no, no, trata para de que el nada. gobierno sea congruente y sea transparente con lo que está mencionando. Ujú. Por lo pronto ya se gastaron 1,5 millones mínimo en Ujú. esa entrevista. Claro. Vamos a ver, porque al final si genera 22 millones de pesos de ganancia, pues entonces ya réstale ese 1,5 Es 1,5. más la transportación, más el hospedaje, pues entonces ya no son 22 millones, ya van a ser 20. 20, exacto. Y a ver si les alcanza para pagar pues a los proveedores o las contrataciones extraordinarias que tuvieron que hacer para poderle dar inicio a las fiestas de este año. Mira, sí, todos vimos y lo reconozco, me incluyo, lo vimos muy positivo y a lo mejor hasta con cierta alegría, ¿no? Emoción, sobre todo el que tuviéramos unas instalaciones dignas de una capital de un estado y que finalmente se le estaría dando una promoción o una proyección para colocarla a nivel nacional, valga la redundancia, como una feria, como un atractivo, como una feria nacional y que pudiera competir con la de San Marcos y muchas otras en otros estados muy, muy, muy famosas, incluso a lo mejor hasta con aquel festival Cervantino en Guanajuato. Pero la verdad es que no sé qué falló, hubo muchas cosas. Malas Al administraciones. principio se administraba por parte de un patronato, después el gobierno se la apropió y ahí fue donde empezó todo a decaer. Ya no existía aquella promoción. Yo recuerdo haber visitado algunos estados, no sé, en Coahuila, por ejemplo, en Zacatecas, y llegaba a ver algunos stands de promoción precisamente de la feria para atraer, y que no nada más era el tema de posicionar a la feria como tal, Jorge, sino a la ciudad capital como una plaza atractiva para los visitantes, es decir, para atraer turismo, para que hubiera no nada más la derrama dentro del recinto ferial, sino en todo lo que es la ciudad, en la infraestructura hotelera, en los restaurantes, es decir, pero lamentablemente pues no, se le vio más como una empresa más para el gobierno, un negocio Como un más negocio, dentro del sí, sí, sí. gobierno, y finalmente, bueno, pues han sido muy pocos, y administración tras administración desde que están estas nuevas instalaciones, pues no se ha hecho más que reportar, salimos tablas. No hay ganancias, acaso a lo mejor 20 millones, 22, No, 25, pero que prácticamente es lo mismo porque pues todo eso se tiene que ir en el pago de de insumos y de cosas. servicios, Yo sí. te decía, no es mejor que la de hace 20 años porque incluso antes se regalaba un carro diario. Sí, O sea, un vehículo, sí. daba para Daba regalar para un eso. carro diario. Mm. Ahora ya no da para eso. O sea, ya no.
da. Esta feria efectivamente se pensó dentro de un marco cuando desde el 2000 se le apostó al tema del turismo, que fue cuando empezaron los programas de remodelaciones de fachadas del centro histórico, Sí. de la nueva supercarretera que iba a abrir el camino hacia Mazatlán, mucho más rápido, más accesible, apostarle a un centro histórico bonito, cuidado, la feria, o sea, había un plan. Y otros atractivos, el túnel de minería, la El peatonalización museo, de la ajá, Constitución, el museo del el Paseo del Bebeleche, Viejo Oeste, el el Bebe Bebeleche, Leche. O sea, el se hizo dentro teleférico, de un etcétera, plan, un etcétera. proyecto pensado a 20 años. Sí. Hoy son esos 20 años. Por eso te digo, hoy la feria es mejor que cuando empezó hace 20 años. No. Lamentablemente no. No, Lamentablemente no. Y ahí sí, Ujú. no solamente es responsabilidad del actual gobierno, tiene que ver con gobiernos que han pasado, que como tú mencionas, Sí. empezaron a verlo como un negocio y en vez de apostarle para que siguiera creciendo, Ujú. le quitaron. Pero tiene que ver también la economía, Jorge, porque, y que también es responsabilidad de las autoridades porque no ha generado las condiciones propicias para que esto pueda mejorar. Lo han dicho mucho también los empresarios. La situación en Durango, la economía, está administrada o gestionada por grupos paralelos, es la que la tienen totalmente secuestrada, y esta realidad pues impacta directamente en los sectores productivos, en el sector ganadero, en el sector empresarial, en el hotelero, en los restauranteros, etcétera, etcétera. Los mismos empresarios, los grandes, los mayores, los del Consejo Coordinador Empresarial, los de Canaco, los de Canacintra, decidieron, los de Coparmex, pero decidieron pues no instalarse este año Eso es un claro en el recinto mensaje. ferial. Es un claro mensaje. ¿Por qué? Porque no hay, la economía no está ahorita y no tienen ellos los recursos como para invertir en un espacio, en un área que no les va a redituar Ay, porque no están nada. contentos Y también con aparte muchas porque no cosas. están contentos, pero también los jóvenes, el gremio de los jóvenes empresarios, los emprendedores Ni los tampoco restauranteros. participaron. Y por el contrario, bueno, pues ellos están haciendo sus propuestas para después hacer alguna especie de expo, pero ya en lo particular, es decir, como iniciativa privada. A lo mejor en algún momento pues van a llegar a algún acuerdo con el gobierno del estado y pues se van a colar por ahí, van a participar. Pero la verdad es que prefieren hacerlo así por fuera que irse a meter a un recinto ferial que finalmente no les va a dejar nada de Es ganancia. la primera vez, decían algunos, yo no recuerdo, digo, a lo mejor me acordaré cuando estaba niño, pero que no están los empresarios metidos en la feria. Claro. Cuando se supone que la feria desde siempre fue el principal aparador que buscaban los empresarios. Estar en la feria representaba, a lo mejor no tenían las ganancias que ellos querían, pero era publicidad, Pues era estar. ese era el proyecto. Necesitamos estar en la feria. ¿Por qué? Pues tú recordarás, te dabas la vuelta por el pabellón y salías con un chorro de volantes. Claro. ¿Por qué? Porque todos te trataban de vender algún servicio. Oye, Sí, ahí veías 2, 3 cosas. Ah, mira, este negocio de muebles, este negocio de solar, energía solar, no sé. Ya no pasó. Es que es precisamente lo que ya no vieron los empresarios, porque ellos obviamente que conscientes de que es un espacio de promoción nada más, quizás ventas pues muy pocas, a lo mejor una que se pueda lograr dos Sí, no, durante ahí toda no. la feria, ahí no, pero sí es un espacio de promoción, pero ya no lo vieron viable ni por eso, ni siquiera para eso. Pues bueno, ahí está los primeros días y vamos a ver si transparentan el costo de esta entrevista. Ojalá. Que por ahí nos dicen, piensan que con esa entrevista ya cambió todo, 7,200 personas comprando pan, pues no es creíble. ¿Cuánto costó Adela Micha? Es la pregunta que estamos haciendo. Sí. Vámonos al tema de seguridad, porque ayer también llamó la atención en la tarde. Sí. Ahí causó pánico, alarma en las inmediaciones del cuartel 5 de Mayo. La presencia de dos maletas que para como están las cosas en Durango a raíz de los operativos, pues obviamente los militares no se lo tomaron a juego. Acudió el equipo de detección de bombas. Explosivos, efectivamente. Aquí estamos viendo imágenes. Pues prácticamente alrededor, ahí se ve la barda Ahí en el cuartel. del 5 de mayo. Y ahí están las maletas, esa era la roja y era otra que estaba acá. Acudieron los expertos, tuvieron que bloquear ahí el paso, tanto en la carretera Torreón, en la Libre, como en la salida acá al poblado, creo que es Morcillo, ¿no? Por ahí sales a Morcillo. Sí. Y bueno, después de un rato de estar ahí manipulando, se dieron cuenta porque al final eran ropa. Sí. A alguien se le olvidaron sus Alguien maletas. olvidó las maletas. Alguien las dejó ahí.
Y bueno, O algún gracioso, ¿no? Que quiso hacerle pues ahí a lo aprovechar la mejor, pero situación. al final, pues bueno, afortunadamente no pasó a Qué mayores, bueno. pero sí causó pánico, alerta y sobre todo se activó el código rojo Ujú. en medio de estos operativos que no han cesado, ¿eh? No, aquí Porque siguen. aunque sí efectivamente ya no están aquí los famosos Mm, murciélagos y creo que los perrazos o los acarazados ya también se movieron un poquito hacia el lado de Sinaloa, ujú. sí hay todavía un grupo, Se ha ido disminuyendo paulatinamente la presencia de estos grupos pero todavía especiales, ayer. pero hay todavía operativos. Ajá, Ujú, en todavía ocurren. Tamazula se decomisaron explosivos, ayer también en una propiedad Ujú, también hubo aseguramiento de explosivos, o sea, ujú. siguen saliendo los explosivos como si fuera cohetes para diciembre. Sí. eh, y al final, pues son los resultados que se están dando día tras día de estos operativos militares. Esto, pues por supuesto, ayer sí causó sensación por ese tema, ¿no? Sí, bueno, definitivamente tú lo mencionas muy bien. Es el mismo contexto, es la situación la que pues genera la psicosis, ¿no? Y qué bueno, te decía ahorita antes de que iniciáramos la mesa, qué bueno que de alguna forma pues la ciudadanía y las propias autoridades, en este caso el ejército, pues esté alerta de cualquier indicio, ¿no? Que pudieran ellos considerar como riesgo, no solamente para ellos, porque esto fue allá en el cuartel, sino también por la población. Tú sabes que en el cuartel está sentado en una población en el 5 de mayo que se llama, Ahí creció y alrededor. conviven prácticamente ciudadanos, habitantes de este poblado Ujú. con los militares. Hay negocios, hay tienditas, hay restaurantes y Sí, o sea, hay una se interacción muy fue importante. Sí, llenando exacto. alrededor de. Es una población obviamente pensada y hecha para los militares, pero en torno a todo esto, bueno, pues creció también el conjunto habitacional de ciudadanos que de alguna forma pues encontraron una forma de vida, ¿no? De convivencia con la milicia, con este cuartel. Pero bueno, pues eso fue allá, pero de esto puede ocurrir. Y ya ha ocurrido, tú recordarás también en alguna demarcación de la policía, también en alguna ocasión lanzaron un artefacto explosivo que no fue muy aparatoso, No. sin embargo, no deja de ser riesgoso. Han encontrado Dos sujetos a bordo muchísimos, de una sí, de una motocicleta. motocicleta. Han encontrado, han localizado, detectado algunos inmuebles en los que se está elaborando de manera artesanal este tipo de artefactos y no nada más para uso, ¿cómo llamarlos? Es que no sé ni técnicamente no sé cómo llamarlos, si son para lanzarse Desde drones. desde drones, algunos desde drones con toda esta tecnología y otros también nada más para arrojarse así de manera manual, ¿no? La verdad es que son espacios que además tienen a Durango en un riesgo latente. También ya vimos aquella vez que explotó, que dijeron que era un polvorín y nunca se aclaró que había sido. Pues Yo era del estoy mismo casi seguro material. que era del Claro. mismo material por las dimensiones de la explosión, por el impacto del estruendo que causó la nube que se provocó. Bueno, pues todo indica a que era un lugar No, de y estos. se vio en toda la capital. Sí. Tú mencionas muy bien, no es el primer hecho Ujú, donde se relaciona, por eso insisto, ayer sí hubo alerta, sí hubo pánico, se activó el código rojo, ujú, no lo tomaron a la ligera claro. porque también recordarás que no hace mucho, que será un mes o 2 meses, platicamos de otro tema en Gómez Palacio, donde Sí, también en una también. quinta Ah, sí. arrojaron explosivos, o sea, esto es más común de lo que ya parece. Aunque las autoridades federales en este país insisten en que aquí no hay terrorismo ni Ujú, narcoterrorismo, la realidad es que precisamente para eso se hace, para infundir pánico, para infundir claro. terror. Por eso los militares ayer dijeron, no, no, lo vamos a tomar a la ligera. Acudió el equipo especializado en bombas y bueno, vieron que no, no pasó a mayores. Ujú, Qué bueno, pero al final, pues está el tema candente. Y si lo ligamos con lo que ocurrió en Zacatecas, que ya platicamos de ello también ujú. el martes pasado, donde lamentablemente a 10 personas, empresarios, Funcionarios exfuncionarios, los asesinaron, incluso colgaron. algunos los colgaron en un puente. Ujú, Pues esto obviamente pone un poquito más tenso el ambiente en el tema de seguridad porque pues no está muy lejos lo que está pasando. Ni se no. diga Mazatlán que sigue. Ayer veía el caso de una mujer en Mazatlán, una culichi que fue a festejar su cumpleaños a Mazatlán Ujú, y ya no regresó. La familia está desesperada, ujú, la están buscando. Vimos que la mamá de Carlos Emilio ayer también regresó a Mazatlán, su protesta al Valentinos, al ujú. lugar donde desapareció su hija.
Su hijo, ¿cuántos meses tiene ya? Pues ya va a cumplir un año en Un octubre. año. En Ahí está, octubre. ahí estamos viendo parte de lo que se vivió ayer en el Valentinos, que ya ni Ujú. se llama Valentinos, ya se llama de otra forma. Sí, tiene otro nombre, Pero, Terraza y algo, ¿no? No me acuerdo. pero por un lado está Sinaloa, lo que está sucediendo en Zacatecas. Coahuila es el único que pues hasta ahorita se mantiene tranquilo. Tiene sus problemas también Sí, sí, sí. Coahuila, hay que decirlo, pero ha estado más controlado, digo, no por nada el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha estado muy pendiente y muy cercano del gobernador Manolo Jiménez, ¿no? Incluso lo ha dicho él abiertamente que Coahuila es quizá el estado más seguro del norte del país. Sí hay una diferencia ahí muy marcada y la situación no puede ser comparada ni con Durango, ni con Zacatecas, ni con Sinaloa, con lo que está ocurriendo en este corredor, vamos a decirlo, de la delincuencia organizada, porque está entrando ya en una fase de una regionalización, es decir, la misma autoridad, incluso yo casi estoy seguro que los Estados Unidos se está focalizando específicamente en este corredor al que lo están visualizando ya como un área de importante, considerable actividad de la delincuencia organizada y que tiene mucho que ver. Mira, el gobernador del estado, Esteban Villegas, ha intentado muchas veces de construir o sostener esta narrativa de que Durango está blindado, de que no pasa nada, de que todo ocurre o en Zacatecas o en Sinaloa y las cosas cuando empiezan a ocurrir en los límites es porque se vinieron de allá para acá. Sí. La verdad de las cosas es que Durango tiene está tan involucrado, tan implicado en todo lo que está ocurriendo en estas dos entidades y llama A Durango lo acusan de ser el generador. exactamente. Sinaloa y Zacatecas lo Lo acusan acusan de ser el exactamente generador de esa violencia. de propiciar de que grupos locales estén participando Ujú. en las guerras que se están llevando a cabo allá, en Culiacán, en Mazatlán, en Fresnillo y hasta en la capital de allá de Zacatecas. No podemos pasar inadvertido lo que ocurre, por ejemplo, recientemente allá en Zacatecas, lo que ocurrió con esta lamentable matanza, multihomicidio, le llaman porque además estuvieron implicados algunas personas De originarias Durango. de Durango, un ex Hubo 3 regidor, capturados ayer, ¿no? primeramente las víctimas, digo, Ah, sí, sí, un sí. ex regidor del municipio de Canatlán, Ujú. un ganadero que tenía una actividad en vida muy importante en Zacatecas, pero también era de origen duranguense. Y bueno, pues también lo que comentábamos allá, no todo lo que ocurre, pues de alguna forma impacta. Las actividades delincuenciales se pasan de este lado y hay secuestros, hay extorsiones, hay todavía muchos problemas con los ganaderos. Te mencionaba hace un rato, hoy en la mañana me compartieron una entrevista nuevamente de Código Magenta donde están platicando con este ganadero que estuvo aquí en estos estudios, don Manuel Núñez de la Ujú. empresa Palante, Pa'lante, sí. que estuvo denunciando extorsiones al gremio de la ganadería. Y bueno, días después, como que hubo ahí Acercamiento. acercamiento por parte de las autoridades federales y de las estatales. Pero me llama mucho la atención que retoma el tema en esta entrevista y se refiere particularmente al caso de Zacatecas, hoy que está ocurriendo toda esta situación de los multimicidios y los operativos con la llegada de las fuerzas especiales del ejército, porque dice que esto continúa, tanto en Zacatecas como en Durango. Y me llama mucho la atención que hace referencia también a la entrevista que sostuvo también el gobernador del estado ahí de Código Magenta, donde él hizo mención y que él lo percibió así lo que dijo, que prefería mantener a un grupo local aquí y que no se metieran los foráneos. Cuando él mismo ha estado denunciando que son grupos locales los que están extorsionando a algunos colegas de él del gremio de los ganaderos. La situación no pueden ellos intentar decir que son hechos aislados o que No, no, nada no. tienen que ver. La realidad es que Durango está tan implicado en lo que está ocurriendo hoy en Zacatecas como lo que está ocurriendo en Sinaloa. El tema de Sinaloa es también preocupante porque también son bastantes meses también de una guerra Ya va para 2 años. que no se le ve ningún fin, pero toda esta actividad pues repercute no nada más en el tema de los habitantes de Sinaloa, ciudadanos de aquel estado,
porque pues es un estado turístico, especialmente el puerto de Mazatlán. Ahí va muchísima gente de Durango, va muchísima gente de todos los estados que antes veíamos en el puerto pues un atractivo tranquilo, ¿no? Seguro y que hoy ya no lo es. No, no, no. Ahí está el caso de la señora Brenda y de su hijo Carlos Emilio, que lamentablemente ya va para un año sin ser localizado. Y pues ha sido insistente ella en manifestarse tanto con las autoridades de aquí de Durango por el nulo o poco acompañamiento que ha tenido, como por parte de las autoridades de Sinaloa que nada más le han dado vueltas. Y luego está entrando hoy en un esquema también ya de revictimización, porque no nada más ha tenido que sufrir con el tema de la pérdida de su hijo, la búsqueda de su Sí. hijo, que no encuentra las respuestas, pero ahora, por ejemplo, está batallando con el asunto. Ayer precisamente estaba viendo la nota porque la convocaron a una audiencia en menos de 24 horas que tenía que estar en Culiacán y ella solicitó que fuera de manera remota a través de una videoconferencia y no se lo permitió. Está señalando a una juez de distrito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no se lo permitieron. Entonces, ahí entra otra agravante, porque ¿cómo le piden a una persona que está lidiando con la búsqueda de su hijo y que todavía tenga que ir a presentarse a una zona, a un territorio donde las cosas están bastante calientes, donde Aparte, ha sido ella insistente en no, denunciar la actividad de y la los delincuencia gastos, o sea, organizada imagínate exacta? cuánto ha gastado ella, la verdad, en un año de estarse movilizando, porque la vemos que ha estado en Durango, en Sinaloa, en Mazatlán, en Culiacán, En la Ciudad de en la Ciudad de México, en México, ahora por la Estados mundial. Unidos. O sea, obviamente el dinero no alcanza, No. no les alcanza, y yo coincido contigo, es Ujú. revictimizarlas, Sí, porque claro. aparte la justicia, lejos de ayudarlas, es, oye, pues por lo menos vía Zoom, ¿verdad? Por lo menos. No, tienes que estar mañana aquí. Oye, menos, dice ella segura que la notificaron en menos de 24 horas, o ni siquiera un Claro, día de anticipación, pues o sea, con toda la medio día con toda la de intención que no exactamente vaya, de provocar. obviamente. Exactamente. Entonces, no, es un tema, digo, es bien complicado lo que está pasando. Sí, por una parte, la presidenta en las mañaneras presume la baja de homicidio dolosos, porque parece ser que en este país todo se mide con Pues los son las homicidios dolosos. cuentas alegres Ha que bajado hacemos. casi 50%, qué bueno, qué Ujú, bien, pero no nada más está eso, está la crisis de desaparecidos ujú, que sigue cada estado manejándolo. Aquí a nivel local, ¿qué platicábamos de las pandillas el otro día? ujú. El tema local. Hoy ya entró al hospital un adolescente de 14 años o 15 en la colonia, ¿qué fue? ¿La Luz del Carmen? Me parece, la Luz y Esperanza, eh, herido de machete. Lo habíamos advertido, Sí. veíamos las imágenes de los chavitos ahí paseándose, amenazando con un machete. Ujú, Va a pasar tarde o temprano. El adolescente que ingresó al hospital trae una herida en el ujú, antebrazo, producto de un machetazo. ujú. No sabemos todavía si está grave, si ¿Cuál es no, la condición? pero sabíamos que iba a pasar. O Sí, sea, ¿cómo puede ser que unos adolescentes Y ese es un tema de inseguridad que le toca a las autoridades locales. así es. No todo es la federación, no Claro. todo es el crimen organizado. Por eso, repito, luego vienen las encuestas de percepción ciudadana Ujú, y por eso salimos con percepción de inseguridad y que vienen a decir, no, Durango es de los estados más seguros. Pues claro. no, hay cuestiones que le afectan a los ciudadanos como esto. Esto lo presentamos hace una semana. Sí. Ya hoy en la madrugada entró una persona, un adolescente de esta misma edad, Ujú. que decíamos, no tienen más de 15 años. Pues ya entró uno con una herida de machete. Y si siguen dejándolo, pasado mañana va a haber una víctima. Claro. Sí, y es preocupante, y lo decíamos también en el programa, no recuerdo si anterior o en otra ocasión, es muy preocupante la normalización de la violencia entre los jóvenes y entre las familias en general. En las colonias más populares se convive diariamente con actividades ilegales y que definitivamente pues son influyen, inciden en el comportamiento, en la actitud de los jóvenes. Te decía yo también el programa pasado, puedes hacer un ejercicio, ir a una de estas colonias y entrevistar a los chavitos qué es lo que quieren ser de grandes y ellos aspiran a ser malandros. O sea, lo ven como una actividad normal. Es decir, tú recordarás también, se exhibió después de este video, se ventiló también ahí en redes sociales de otro joven, uno de 15 años, con un artefacto en las manos que aparentaba ser una pistola, Ujú. un arma de fuego.
Él estaba por ahí peleando con otros Ah, jóvenes, aventando piedras, sí, 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 sí. lanzando piedras, pero no es parte más que de lo mismo. O sea, al final de cuentas, bueno, los policías estatales lo localizaron, Sí, sí dieron lo con él y con detuvieron. la familia. No lo detuvieron, fue una reprimenda o algo así, una llamada de atención, porque es menor de edad y aparte no era una pistola real, era un arma de juguete, un arma de postas que no deja Claro. de ser peligrosa también, porque pues, puede causar algún daño de ese tipo de juguetes, como le pusieron ahí en el boletín oficial. Pero no tiene que ver más que con eso, Jorge, es la normalización, la triste y grave descomposición del tejido social, que también obviamente pues es propiciada por la indiferencia de las autoridades, la permisión para que todo este tipo de actividades siga ocurriendo aquí sin el menor recato y que la gente, los niños, los jóvenes, los adolescentes pues estén creciendo en este ambiente y lo estén normalizando y finalmente pues aspiran a una vida de esas, ¿no? Así es. Oye, bueno, últimos minutos. Tenemos pendiente el tema de lo de tu columna que manejaste. Seguimos sin saber, ahora del lado del Ah, ya ayuntamiento, no me acordaba qué de eso. pasó Sí, con sí, lo sí, del tema sí, sí, sí. del Parque Guadiana, porque aquí lo expusimos tras la denuncia de la regidora Coco Páez Coco Páez, sí. sobre la privatización del mantenimiento. No hubo respuesta del ayuntamiento, No, obviamente. Nadie salió a y no va a decir haber. si es cierto, o sea, o simplemente no es cierto, no Ujú, pasó. Nadie ha salido, que es una vez más el tema de a los problemas mejor le huyen o se claro. esconden o mejor dejemos que pase. Ujú, No sabemos si es cierto o no todavía, claro. cuál es la empresa, lo que habíamos dicho, para qué contratar una empresa si entonces el director de parques al que pusiste, pues entonces él qué está haciendo, o Ujú. sea, subcontratar a personas para que hagan el El trabajo que a él le trabajo, toca, no sabemos. claro. Entonces, tú incluso manejaste en tu columna un tema también de impacto ambiental, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, en la mesa pasada hablamos del asunto que también se manejó en la columna institucional, que fue el asunto de la transparencia, la opacidad de esta sobre lo que mencionaba la regidora petista Coco Páez por la contratación que ni siquiera pasó a consulta del Del Cabildo, Cabildo. que no se sabe de qué manera se hizo, si fue por adjudicación directa o hubo licitación que difícilmente creo que haya podido darse este esquema para la contratación. Y luego de eso, bueno, pues surge y me llega a mí la información justamente cuando trataba yo de darle seguimiento para redactar esta columna y me llega toda esta información que tiene que ver también y sube el asunto a un problema de carácter ambiental, porque resulta que dentro del instituto ¿cómo se llama? El Instituto De De parques. Parques y Áreas Sí, Verdes del municipio, pues existe un consejo que está conformado por pues, empresarios y algunos activistas ambientales, ¿no? Que han sido han insistido mucho en la protección, especialmente del Parque Guadiana y del Parque Zaguatoba, pero también existe otro consejo que es el de protección de áreas naturales protegidas. Tú sabes que el Parque Zaguatoba es un área protegido. protegida, está Ujú. protegida, y señalan que esta empresa que llegó, pues es prácticamente O un sea que si hay una negocio, empresa. sí, es un negocio de jardinería. No es una empresa que las hay especializadas en la conservación, la preservación de áreas con estas características que han sido ubicadas como zonas protegidas ecológicamente. Entonces, bueno, llegó esta empresa y lo que hizo es que eliminó, arrancó de tajo algunos brotes de mezquites, que es una especie nativa. No como el eucalipto, que el Sí, sí, eucalipto sí. llegó y se puso ahí para secar, porque eran Era un humedales, pantano. eran humedales ahí, y se colocaron pues para que se secaran, ¿no? Para que las raíces absorbieran toda esta humedad. Pero sí, los mezquites son endémicos, son de la Sí, sí, sí. zona. Y los llegaron y Cortaron. los cortaron así, sin más Estudios. cuando se les dijo, o sea, se les dijo, que se les advirtió que se tenían que cuidar, o sea, no lo respetaron. ¿Por qué? Porque obviamente es personal que se dedica pues a la jardinería, no tienen esta preparación ecológica. Otra cosa que señalan es que el consejo se hizo de algunos especialistas, consiguió que especialistas en materia ecológica, ambientalistas, biólogos, etcétera, 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 les dieran capacitación a los trabajadores de servicios públicos municipales
adscritos al mantenimiento del Parque Guadiana y del Parque Zaguatoba. Sí. O sea, ya se habían preparado e hicieron de lado todo eso para meter a esta empresa, que dicho sea de paso, todavía no han aclarado y creo que no lo van a querer hacer a menos que metamos por ahí solicitudes de acceso a la información. ¿De quién es esta empresa y por qué se contrató? ¿A quién se está beneficiando? Buena pregunta. Buena pregunta, porque todo el mecanismo como se hizo en la opacidad, sin que pasara por una aprobación o cuando menos hacer del conocimiento del cuerpo colegiado del cabildo de los regidores, o sea, se adjudicó así de manera directa, sin decir agua va. Como las entrevistas, pues mientras la gente no se entere, Sí, pues ahí la hacemos y ahí escondemos y hasta que alguien no pregunte. claro. Ese es un problema, parece ser, de estas autoridades. Ahora, sobre el tema de lo del parque, ahorita que mencionaba lo del consejo, Ujú, yo supe de buena fuente que parte de esos miembros de los empresarios que tú habías mencionado, ujú, a los que se les hizo la invitación, ujú, en un principio se les planteó la idea de, a ver, vamos a tomar en cuenta a ustedes, ujú, empresarios, que siempre han mostrado interés por el tema de las áreas verdes, de la ecología, que se sumen, que den sus proyectos, sus ideas, sus aportaciones. Ah, pues lo vieron bien, va. Ah, pues qué padre, ahora le vamos a comentar. Obviamente, véngase la fotito, claro. para que vean que estamos tomándolos en cuenta. Ujú, No les han hecho caso absolutamente nada. ujú, Y yo ya supe que por ahí 2, 3 empresarios dijeron, ¿sabes qué? Esto es una tomada de pelo. sí, O sea, nada más nos querían para la foto. claro. Ya se dieron Nos usaron cuenta. para legitimar, nada Ya nos, más. ya nos dimos cuenta. Ya no están ni asistiendo a la reunión. O sea, ya ellos ya dijeron, esto no va para ningún lado. Ujú, Y eso es muy grave, porque al final pues, si tenían alguna idea, alguna experiencia, cosas que han visto en otros lugares que estén funcionando, ujú. pues no los tomaron en cuenta, nada más fue para la foto. Sí, claro. Y bueno, queda la suspicacia, ¿no? El sospechosismo de que el propio Instituto de Parques y Áreas Verdes pues se haya creado o maquilado exprofeso No tenía, no, no tenía razón de no ser, tenía razón de que lo hayan hecho existir. nada más para eso, A ver, para hacer un negocio. ¿quién se ha hecho cargo del Parque Guadiana y el Parque Zaguatoa toda la vida? Servicios Servicios públicos. públicos. Punto. Sí. Querías crear a alguien específico, pues lo hubieras hecho como con el Parque Zaguatoba, que el Ujú, zoológico. el Que zoológico. recordarás que lo hicieron como el El bioparque, que al final bioparque, nunca sí, fue bioparque no. porque no cumplía con las Pues si características, nada más le hicieron la fachada pero nueva, ¿no? nombraron una directora que al final pues era la que coordinaba, pero con el mismo equipo que se Ujú, encarga de hacer todo lo que siempre he hecho. claro. Acá querías pues pon un director o un gerente del parque Sí. Guadiana, ya es que les encantan las gerencias ahora, Ujú. pero con el mismo personal, nada más es que coordine. O mira, es que luego, bueno, llegan y con toda el hambre vieja del mundo, pues quieren arrasar, ¿no? Con todo lo que se pueda. Pero bueno, si ya se van a meter en un asunto de estos y ni siquiera se dan cuenta que están haciéndolo sobre un área natural protegida, bueno, pues cuando menos échenle tantitos eso y capaciten, ¿no? O sea, si van a lo mejor hasta crear una empresa específicamente para prestar este servicio, bueno, pues créala bien, no nada más contrates uno, dos, tres jardineros con experiencia o alguien que le sepa mover a las podadoras Oye, los motorizadas ambientalistas, y los ambientalistas llevan años sí, denunciando denunciando que ni exactamente. siquiera el famoso muro verde que se iba a construir para proteger las zonas aledañas del Parque No, Zaguatoba con fraccionamientos se ha respetado. se instaló y ya no se le dio mantenimiento, no No, se no, lo respetó, ya tumbaron, lo, tumbaron, lo sí, destruyeron los mismos exacto, vecinos porque no quieren que les tapen esa entrada. Y así ha sido año con año y sigue, nunca les han hecho caso. es Nos correcto. pregunta Juan Carlos Asensio que qué opinamos de la detención del gobernador de Baja California. Los de la derecha dicen que es persecución política y Ernestina Godoy dice que Pues, tiene una claro. carpeta sólida. Vamos a ver, porque también no se nos olvide, porque si llama la atención, a ver, nadie está defendiendo a Rufo, por No, ahí, no, no, por ahí vamos a no. empezar. Seguramente si tiene una carpeta sólida y tiene argumentos, que bueno, pero y también, ¿qué pasó con el exsecretario de Gobernación? Se me fue el nombre. Adán Augusto Adán López, Augusto, también estaba ligado a una empresa guachicolera muy conocida, la muy famosa, barredora. y ¿qué pasó? Pues a él no se le investigó, con él no Sí, hay carpeta sólida. Hay que acabar con este tema, que no se nos olvide que López Obrador sacó una banderita y dijo que ya no había huachicol. claro, Acuérdate. sí. Y vemos que ha habido unos escandalazos. Si Rufo tiene que
pagar, o sea, que pagar delincuencia, digo, pagar con cárcel, pues de una vez, ¿eh? O Claro. sea, él y todos los que están involucrados. Sí, por Pero supuesto. igual del otro lado de Morena, o sea, pues también, o sea, ¿cómo? Nomás unos sí y otros no. Yo creo que aquí en esta mesa hemos sido muy, muy coherentes, bastante, lo diría yo, en cuanto al tema de los señalamientos y las acusaciones contra los gobernantes, porque hemos dicho, hemos hablado, hemos criticado, cuestionado y señalado a todos, a los de Morena, a los del PRI, al que de aquí de Durango, por ejemplo, también que está implicado ahí en algunos señalamientos por presuntas investigaciones de Estados Unidos y de la Fiscalía General de la República. Pero mira, la verdad es que en todos lados se cuecen habas, Sí. Digo, no es excepción de un solo partido en el que sus integrantes, sus miembros estén implicados en este tipo de actividades. Lamentablemente, las estructuras criminales han permeado, se han infiltrado, valga la redundancia, en las estructuras del poder, en el gobierno, han aprovechado todos estos vacíos que ha dejado de poder en el Estado mexicano y se han infiltrado hasta la cocina. Fíjate, al sábado pasado que estuvo por acá Vicente Fox, que se portó muy sangrón con los compañeros de la prensa, no quiso dar declaraciones precisamente respecto a Ernesto Rufo, precisamente. Pero Fox ya chochea, ya también para Ya, qué lo, ya. sabía para qué lo Yo fue buscan. lo que les dije a los Sí, colegas, o pero sea, bueno, pues tolérenlo, hombre, ya ya se les está. escapó del asilo. Pero, por ejemplo, entrevistamos, bueno, a mí me tocó, no sé si los compañeros le alcanzaron, a la esposa del expresidente Felipe Calderón, Ah, que es Zavala, diputada, Margarita Zavala. Margarita Zavala, ella más sencilla, sí, obviamente que tachó esta acción como una persecución, como una justicia selectiva, pero pues se entiende, ¿no? Digo, pues No pues va a porque decir otra no va cosa. a decir otra cosa. Pero sí tiene razón, ¿eh? En el caso de Morena sí ha sido muy marcada esta protección que se ha dado en torno A al varios. gobernador, particularmente al gobernador Rocha Moya de Sinaloa, porque por ahí dicen ya que quiere regresar y otros dicen Va a que a lo mejor regresar. se quiere ir allá a cantar todo a Estados Unidos, lo cual yo dudo mucho que le vaya a permitir la Exacto, presidenta. no creo que lo van a dejar. No lo van a dejar. Pero en general, la política mexicana es un asco, ¿eh? O sea, en el PAN, en el Es PRI, lo que en tú decías, Morena. mira, aquí hemos criticado a todos. Nos han dicho que somos por 4T. Nos han dicho que somos preanistas. Nos han dicho, el otro día hasta nos dijeron que éramos alfiles de Movimiento Ciudadano. O sea, Hasta Provida nos van a decir un digo, día, ¿no? aquí criticamos a todos por igual, ¿eh? Sí, A claro. todos, a todos. No tenemos No, compromiso con ninguno. O güey, sea, a ver, es que yo creo y que tenemos amigos en todos, ¿eh? Para que también no es haya. el compromiso del periodismo. Y yo siento que este ejercicio, esta mesa, más que ser un espacio de grilla o de análisis, pues nosotros lo tomamos también más apegado a esa línea periodística, porque también nos dedicamos, digo, tú eres director del medio diario, estás inmerso en el manejo de la información, de la nota diaria. Yo a través de mi portal, pues también estoy tratando de dar difusión, entrevistas, reportajes, no sé, hasta banqueteras de repente, cuando veo que el tema es de interés público, Sí, pues pues también, ¿no? claro, También sí, sí. lo manejamos. Pero sí, hemos tratado de ser lo más objetivo posible, como tiene que ser. ¿Por qué? Porque el periodismo tiene un compromiso con la sociedad y no debe tener colores Pero siempre lo partidistas. hemos dicho. Quien quiera que lo haga por ese lado, siento yo y que me perdonen, pero no hacen periodismo. No, pero siempre lo hemos dicho. Y también se vale no estar de acuerdo con Ah, nosotros, ¿eh? pues Nosotros nunca también. hemos dicho que somos No, ni los claro. merecedores de la verdad, ni mucho Sí, menos. Son nuestros puntos de vista. Podemos estar a veces tú y yo de acuerdo, a veces sí, no. El otro día me dijiste, yo no claro. estoy de acuerdo con lo que dices de Adela Mecha. Está bien, no tenemos que estar de acuerdo. No, no, Y también igual la hay gente otra que nos persona. escucha, pues igual y dice, por ahí he leído algunos comentarios, estos dos no tienen nada mejor que hacer más que criticar. Pues no estamos criticando, estamos dando nuestra opinión. Estamos Habrá dando gente a la que le análisis. guste y esté de acuerdo con nosotros, y Ujú. habrá las que no, y no pasa nada. Para eso No, es esta mesa, para intentar generar debate de claro. los temas que a todos nos Así preocupan. es, y lo hemos dicho, creo que recuerdo yo lo comenté al inicio de la primera mesa, siempre con la intención de aportar una visión diferente, obviamente no para tratar de imponerla como la No, no, verdad, no. sino para que cada quien pues analice, ¿no? Nos escuche, vea y haga comparaciones
porque también el ciudadano puede hacerlo ya con las nuevas herramientas, con los accesos a la información, con las redes sociales, pues obviamente puede hacer toda esta comparativa y generarse su propia opinión. Obviamente. No estamos tratando de imponer Y nada. por eso le damos lectura a todos los comentarios. No somos como el gobernador que trata de imponer la narrativa. Hoy ya no hay tiempo para conclusiones, ya llegamos a la hora exacta. Nos fuimos lisos, pero les agradecemos mucho que hayan estado aquí, mi Vic. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Pleno Siglo. Y pues por supuesto, esté atento a las plataformas de El Siglo de Durango.